Hola, este es Rebeldemente, el podcast para las ideas originales, revolucionarias y rebeldes. A lo largo de los capítulos estaremos conversando sobre puntos de vista, anécdotas y reflexiones de diferentes temas relacionados con la innovación, la sociedad o la tecnología. Te invito a seguir escuchándonos aquí en Rebeldemente, el podcast. Hola. Para referirme a la lista de los peores inventos de la historia, voy a acudir a dos capítulos. En el primero de ellos veremos lo que considero productos que fueron concebidos sin entender sus concepciones trágicas y sus consecuencias negativas. Y en el segundo capítulo veremos la relación de arrepentimiento que tuvieron algunos inventores con sus creaciones y un bonus extra dedicado a quien considero el peor inventor del mundo. Los invito a escuchar esta lista armada de forma arbitraria y sin un orden particular. El primero en la lista de productos infames es el asbesto. El asbesto ha acompañado a la humanidad desde hace más de 4.500 años. El asbesto viene de la palabra griega que quiere decir incombustible. Algunos lo califican como indestructible. De hecho, muchos materiales, por ejemplo, la llama olímpica o la primera antorcha olímpica de los Juegos había sido construida con una combinación de asbesto por su capacidad de resistir al fuego. Pero el asbesto, digamos, fue masificado a partir de la revolución industrial y empezó a tuvo un uso principalmente en la construcción, donde lo vemos combinado con cemento y muchas otras sustancias que nos acompañan hoy en la mayoría de las construcciones que datan de hace más de 50 años. Pero el asbesto tiene un lado negativo y es que está asociado la inhalación de sus partículas o de sus fibras con un tipo especial de cáncer de pulmón denominado asbestosis. Si bien el uso comercial del asbesto empezó hace cerca de 200 años, cuando se publicó la primera patente para que sea usado en la construcción de uniformes de bomberos, ya en el año 2000 se empezó a prohibir la explotación y uso principalmente en la construcción. Otro invento infame o de entre los peores inventos puedo considerar las cámaras de bronceo. Las cámaras de bronceo fueron inventadas por Frederick Wolf, un científico alemán que encontró el uso de los rayos ultravioleta para dar color o crear las famosas camas o cámaras de bronceado. Sin embargo, no se debe desconocer el peligro que representa la emisión de estos rayos UV sobre la piel y sus posteriores consecuencias. En nuestra lista de inventos encontramos también la bolsa de plástico. A ver, la bolsa de plástico es un invento reciente, a pesar de que el polietileno fue sintetizado por primera vez por accidente en 1933. La bolsa de polietileno fue creada en 1965 por una empresa sueca llamada Ceroplast. Desde entonces se vendió como la salvación de miles de árboles porque ya no se necesitaba hacer, digamos, las bolsas de los materiales como la tela o de otros materiales que se venían haciendo como el papel. Entonces, las bolsas de plástico dominaron desde el 1965 en forma ascendente todas las cadenas de supermercados, se cambió toda esta cultura. Incluso se plantea que en el año 2011, por ejemplo, se alcanzaba a consumir 1 millón de bolsas plásticas cada minuto en el mundo. Sin embargo, se notan los eventos o los efectos cada vez más devastadores sobre la fauna, principalmente la fauna marina y las aves que suelen confundir pues, las bolsas con alimento, con medusas, etcétera, etcétera. Entonces,
La bolsa plástica hace parte de esta cantidad de inventos infames, pero también desde 2018 ya muchísimos países, casi todos los países, han promulgado algún tipo de ley en contra de los plásticos de un solo uso. ¿A cuántos de nosotros alguna vez nos vendieron la idea de que las margarinas eran más saludables que la mantequilla, por ejemplo? Bueno, esto tiene su historia. Resulta que a inicios del siglo XX, un químico alemán de apellido Kaiser inventa un procedimiento en el cual pudo inyectar o pudo bombardear aceite de semilla de algodón con moléculas de hidrógeno, haciendo que ese aceite se convirtiera en una masa sólida, una masa, digamos, incolore y mantecosa, pero que fue bautizada como manteca vegetal. Ese es el origen de las grasas trans. Pero lo interesante es saber que esas grasas, ese aceite se usó primero como para la fabricación de velas. Sin embargo, dado su uso, alguna empresa se dio cuenta de que podía ser usado como producto para hornear alimentos. Entonces, esta grasa vegetal fue vendida como el reemplazo de la manteca de cerdo y de la mantequilla. Entonces se usaba para hornear panes, etcétera. Y de ahí se deriva incluso la famosa margarina. Esto además tenía un elemento adicional y era que esta grasa vegetal lo que hacía era mantener los alimentos mucho más tiempo, las galletas, los panes, etcétera. Entonces se podían producir, digamos, alimentos que duraban muchísimos y muchísimos meses. Adicionalmente, las grasas trans, los aceites con grasas trans, pues son mucho más resistentes y se queman, se demoran mucho más en quemarse, por lo cual pueden ser usados para freír papas fritas, pollos, etcétera, etcétera, dada esta resistencia al calor. Entonces, las grasas trans se convirtieron en algo diario en nuestra convivencia. Sin embargo, a finales del siglo XX, en los 90, empieza entonces a asociarse las grasas trans con problemas del corazón, con problemas de colesterol malo. Así que, eh, para que tengamos claro un poco más el nacimiento de esta falsa leyenda de lo saludable que eran las margarinas contra la mantequilla. Bueno, por tanto, ¿cómo nos podemos cuidar? Pues básicamente usted, en lo posible, trate de leer las etiquetas de los productos que consume y si tiene algún tipo de información como que diga que usa aceite vegetal parcialmente hidrogenado, pues ese producto tiene grasas trans. El siguiente producto que vamos a hablar es el DDT. El DDT, que es el dicloro difenil tricloroetano, es un compuesto que fue sintetizado por Hermann Müller, quien ganó el premio Nobel en 1948 por haber creado el DDT. El DDT se considera un poderoso insecticida y se consideraba la bala plateada para luchar contra la malaria, la fiebre amarilla y en general cualquier otra infección que haya sido causada por mosquitos principalmente. Sin embargo, con el paso del tiempo, el DDT se encontró que no era posible, que era muy posible que contaminara alimentos, contaminara plantas y tuviera un efecto residual muy amplio, por lo tanto, iba a terminar pasando a manos del consumo de los seres humanos. El siguiente producto quizás no parece ser que ocasionara la extinción masiva de la humanidad, pero tiene una historia trágica detrás. Quiero hablarles del Segway, ese aparato que es usado para transportarse por elementos en centros comerciales, para labores de vigilancia, en parqueaderos, etcétera. Si uno lo piensa bien, es un aparato relativamente peligroso, es un aparato que se puede desplazar a cerca de 20 kilómetros por hora y no tiene frenos. El Segway estaba destinado a ser el aparato que iba a dominar la movilidad, iba a reemplazar los autos, pero se quedó en un producto de nicho, se quedó en una promesa que nunca se materializó. Subway fue construido en 2002 por Dean Kamen. Sin embargo,
La empresa que produjo Subway fue comprada luego por James William Heselden, quien paradójicamente murió al caer de un acantilado mientras usaba uno de estos vehículos. Finaliza aquí el primer bloque de productos o inventos infames y en el siguiente capítulo veremos entonces la relación de arrepentimiento que tuvieron algunos inventores y el peor inventor del mundo. Hasta el próximo. Cerramos así otro capítulo de Rebeldemente y los esperamos en la siguiente emisión para hablar de una idea rebelde o un personaje revolucionario. Gracias a ustedes por escucharnos.